la iglesia de Illescas y de Segovia nos tocó el imperio medo-persa. Primero que todo yo quiero pedirle disculpas a la iglesia del Señor porque realmente no estoy preparado para exponer y uno tiene que, yo creo que un buen cristiano tiene que ser sincero y dar la cara ante cualquier circunstancia. Eso es lo principal. Eso no quiere decir que no me vaya a preparar. Yo creo que con el hermano David también le pido disculpas y dice que si hay que habilitar, pues habilitamos. Y estudiar así. El resto, hermano, claro. Ánimo. Entonces, bueno, hermanos, yo le voy a colaborar a la hermana Araceli, porque, pues al menos con los textos bíblicos, y como les digo, les pido disculpas a la iglesia y al hermano David. Dios les bendiga. Bueno, a mí me ha tocado el Imperio Medo. Esto es cercano al Medio Oriente. Amén. Es un estudio muy extenso que yo lo resumí en poco, porque siempre es extenso. Lo más importante para mí en este estudio fue que yo no conocía mucho de que existiera este Medo. Persia de pronto había escuchado, pero de Media no. Bueno, se cree que se hallaron al noroeste de Mesopotamia, en el actual Irán, porque esto es de Irán. Limitaban con Asia en casi toda la frontera occidental, pues en la parte sur del Golfo Pérsico se compartían fronteras con Irán. Hasta el momento se cree que este estado existió. Se cree que su asentamiento fue hacia el año 2000 a.C., pero no existen fechas certeras de que se establecieron allí ni el por qué. O sea, que esto no lo saben. Ecbatania, actualmente Hamadán, Irán, es la antigua capital de los medos. Desde aproximadamente el 835 a.C., las tribus medias estuvieron sometidas a los reyes de Asiria. Deioces fundó la ciudad de Ecbatania, que luego se convertiría en la capital media. Deioces fue sucedido por su hijo Proartes, perdone los nombres, me cuesta, quien extendió el reino medio luchando ante la autoridad de los sirios. Aquí podemos ver, hermanos, que luchaban con los sirios, con los asirios, perdón. Sisiares, el hijo de Proartes, fue el tercer rey de la dinastía media. Se alió con el rey de Nabucodonosor de Babilonia. Aquí ya vemos que Babilonia entra también. Y fue así como estalló la rebelión contra los asirios, que luego llevó años de lucha y culminó su derrota. El reparto de asirio fue sencillo. Los babilonios se harían solo con Palestina y parte de Siria, mientras que los medios se expandieron por el norte de la Alta Mesopotamia, Armenia y partes de Asia Menor. Hermanos, disculpen, hubiera querido traer el mapa, pero se me fue difícil hacerlo. Pero sería bonito ubicar cada parte porque lo muestra, lo enseña y aprenderemos más. Amén. Bueno, Anatolia, cerca de la frontera con los reinos de Lidia, con quienes se desarrolló una nueva guerra. Los conflictos de Lidia terminaron cuando el príncipe medo, Astiages, se casó con la hija del rey de Lidia. El gobierno de Astiages comenzó en el 585 a.C., según los historiadores y hallazgos arqueológicos. Astiages fue derrotado por el rey de Persia. Este rey de Persia era Ciro el Grande, lo que puso fin a este imperio. Luego pasa que el imperio media persa, por eso se unen, porque Ciro el Grande empezó a reinar y derribó a Media, ¿no? Se unieron para poder hacer ese imperio tan grande. Bueno, también encontré que en los registros bíblicos, porque también todo tiene una base bíblica, que en los registros bíblicos que mencionan a Media, es en el pasaje Daniel.
echado en el foso de los leones, se menciona que Darío, el rey de Media y de Persia, que Darío, este rey, fue el que echó a los leones a Daniel, encontramos en este libro. Ahora el rey, bueno, dice aquí también en el Daniel 6:8, que lo podemos ver en su Biblia, si quieren lo miran, hermanos, para que vea que ahí lo dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley del Medo y de Persia, lo cual puede ser abrogada. También encontramos en Daniel 6:8, reafirmándose aún el sueño que tuvo Daniel, se menciona que su interpretación a media. 6:8. Sí. Dice lo del rey. En Daniel 8:20 también encontramos, está referida contra Babilonia, la cual es finalmente tomada por los medos. Aquí miramos, en cuanto al carnero que viste, esto fue el sueño que tuvo Daniel. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Medo y de Persia. Y Daniel 5:28 nos dice la interpretación de Daniel al rey del Belsasar, anunciando la caída del imperio babilónico. Pérez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Bueno, hasta aquí pude tener este estudio. Dios le bendiga. Muy bien. Recordando que el imperio asirio fue sometido al final por los medos, donde ellos tomaron la capital de Asur, y con la ayuda de los babilonios tomaron la capital de Nínive, por lo cual fueron ellos sometidos. Así vamos viendo cada imperio por quién fue sometido y cuál fue el que le vino siguiendo. Los persas fueron sometidos por los griegos, para tocar un poquillo más que todo con ellos. Los medos y los persas, los reyes, se portaron mejor con el pueblo de Israel. Fueron los que permitieron que volvieran de la cautividad. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la forma de gobernar de los asirios y de los babilonios? Era a la gente esparcirla, las naciones esparcirlas por todas partes, para que se perdiera el sentimentalismo ciudadano nacionalista, el sentimentalismo nacionalista, y la persona fuera perdiendo su identidad, por lo cual lo tomaban esclavos. Pero en cambio los medos y los persas, para gobernar, que permitían que la gente volviese de la cautividad a sus lugares. Ahí fue cuando permitieron que Nehemías, Esdras volvieran de la cautividad a reedificar otra vez los muros. Ellos estaban bajo el dominio de ellos y mandaban a nombrar un gobernante en cada una de esas ciudades. Pero la forma de ellos se portaron mejor con el pueblo de Israel, amén, para tener unas pequeñas ideas. Vamos a pasar con las rosas, imperio babilónico. Nos tocó el imperio de Babilonia. Yo voy a hablar del origen, ¿amén? De dónde viene este imperio, de dónde procede. Tenemos la palabra del Señor en el Génesis capítulo 10, versículo 8, dice: Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel. Aquí nos está hablando la palabra del Señor que el imperio de Babilonia tuvo un origen, y el origen de este imperio empieza con Nimrod, que fue el primer poderoso de la tierra. La palabra del Señor nos enseña que Nimrod es el prototipo, es el antiguo prototipo guerrero del enemigo de Israel. También este poderoso fue el dirigente, evidentemente, de la edificación de la Torre de Babel. Él fue el que instigó, o sea, el Señor, después del diluvio, le dijo a la tierra: bueno, multiplicaos y esparcíos por toda la tierra. Y ellos estaban en ese propósito, pero Nimrod, con un grupo que se le llama el grupo postdiluviano, se fue y formó pues lo que se llama su imperio, y desobedecieron a Dios. ¿Cómo desobedecieron a Dios? Levantando la Torre de Babel. La cuestión no fue, la desobediencia de él no fue porque levantaron una torre, sino el motivo que tenían, que era el propósito de esa torre, que era el orgullo, la vanidad. Y entonces eso fue por lo
cual el Señor se enfadó. No porque iban a hacer una torre muy alta, sino por el propósito de la torre. Y eso nos habla de la gran idolatría que tiene este pueblo. Amén. Así es, amén. También tiene muchos nombres que nos enseña la palabra del Señor. Su primer nombre fue Babel, pero luego viene... Babel tiene el nombre hebreo más o menos, se traduce en rebelde o confundir. Y, perdón, es confundir. Y ese pueblo fue el que Dios usó para castigar mucho al pueblo de Israel. Amén. También tiene otros nombres que se llaman tierra de los caldeos, tierra de Sinar, tierra de Merataim, desierto del mar, Sesac y señora de reinos. Israel comprendió cómo surgieron tantas naciones, pueblos y lenguas, y este es el origen de Babilonia, la torre de Babel. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Bueno, quiero destacar en esta tarde, bueno, ya que nos ha tocado el tema de Babilonia, destacar algo acerca de este imperio, y que lo vamos a mirar a la luz de las Sagradas Escrituras. La Gran Babilonia se destaca por su antigüedad, como decía nuestro hermano, y vamos a mirar en Jeremías capítulo 5, versículo 15, que dice de la siguiente manera: He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaré. También se destaca Babilonia por su poderío naval. Amén. Eso está en Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 14. Así dice Jehová Redentor vuestro, el Santo de Israel: por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Amén. Tenían un poderío militar. En el mismo libro de Jeremías, donde estábamos ahora, el capítulo 5, mismo versículo que leíamos, y el 16 también, leo desde el 15, donde habíamos leído antes. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignoráis y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes. Habla de la valentía de estos hombres que pocos se intimidaban. Y destacar la grandeza nacional de Babilonia. Isaías, el capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículo 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Amén. Dios les bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Yo les voy a hablar un poquito sobre lo que pasó cuando sitiaron la ciudad de Jerusalén. Amén. Dice que a los 9 años de la cautividad, a los 9 años del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia,
vino Nabucodonosor con todo su ejército y sitió la ciudad de Jerusalén, amén. Y cuenta la palabra del Señor según Reyes, según la segunda de Reyes, el capítulo 25, que la ciudad estuvo situada hasta el año 11 del rey Ezequías, amén. Y después de eso, después de que la ciudad estuvo sitiada por el ejército de Nabucodonosor, prevaleció el hambre en la tierra, en ese pueblo, y no había pan para ese pueblo. Y entonces empezaron a huir de noche, los hombres de guerra empezaron a huir, pero el rey se fue por un camino que se llama el camino de Araba. Y entonces el ejército de los caldeos siguió al rey, siguió y lo encontraron y lo apresaron cerca a las llanuras de Jericó. Lo cogieron y lo llevaron ante el rey de Babilonia en Ribla. Amén. Y dice la palabra del Señor que cuando lo apresaron, acabaron con todo el ejército que ellos tenían. Y trajeron al rey y lo pusieron enfrente del rey de Babilonia. Y a los hijos del rey Sedequías los degollaron en presencia del rey Sedequías. Y luego le quitaron los ojos al rey Sedequías y lo cogieron con cadenas y lo llevaron ante la presencia del rey a Babilonia, perdón. Amén, hermano, Dios los bendiga. Dios les bendiga. Siguiendo un poquito como con el orden de la historia, a modo de historia también un poco dinámico. Voy a relatar lo que nos enseña la palabra del Señor en Daniel, capítulo 1 y capítulo 2. El jefe de los eunucos, Aspenaz, pidió que trajeran a muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen letras y lenguas de los caldeos. En este entonces escogieron 4 jóvenes, que fueron Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Dios puso a Daniel como jefe de los eunucos, porque él en ese momento propuso en su corazón no contaminarse con las comidas y el vino que Dios había propuesto para ellos. Cuando el rey los escogió, propuso que se apartasen comidas y vino especial para ellos, pero Daniel no quiso contaminarse. Entonces Dios vio este gesto y se agradó en él y lo eligió como rey de los eunucos. Amén. En este tiempo ellos tuvieron un tiempo aparte de oración y de intimidad con el Señor, y solamente pidieron que se les alimentara con legumbres y con agua, nada más. En ese tiempo que ellos estuvieron ahí apartados, ellos cogieron muy buen semblante, mejor que de las otras personas que se alimentaban con las comidas del rey. En este tiempo que se apartaron para el Señor, Dios les dio el conocimiento, la inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Cuando ellos se presentaron ante el rey Nabucodonosor, este se dio cuenta de que ellos eran mucho más sabios que los astrólogos y que todos los magos que habían en todo el reino. Entonces ellos en ese momento se presentaron ante el rey y le hablaron en lengua aramea. Le pidieron que les confesase cuál era el sueño que él había tenido. Esta es la imagen del sueño del rey Nabucodonosor, que en su momento Daniel le dio la interpretación. Dios les bendiga, hermanos. Les saludo a todos en el nombre de Jesús. Continuando, yo voy a seguir relatando algo que a mí me llamó mucho la atención en esta historia, y es acerca del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey que engrandeció el reino de Babilonia, pero también el rey fue castigado por su orgullo. Dios le mostró a él cuando paseaba por el palacio, y él decía que para gloria suya había construido ese palacio. Mas Dios en ese momento le dijo que él sería quitado de entre los hombres. Amén. Y le dijo que iba a ser echado, iba a ser echado e iba a compartir con los bueyes. A él le creció el pelo como plumas, le crecieron las uñas como de águila. Y el Señor le dio sí un tiempo, que fueron 7 años. Que esto me demuestra a mí la perfección, el número 7, la perfección del tiempo del Señor para hacer reconocer a nosotros nuestros errores, como lo tuvo este rey. Amén. Él reaccionó al final de este tiempo,
Y lo que a mí me encanta de esta historia es que cuando él reaccionó, él alabó, él glorificó y él reconoció el gobierno sempiterno del Dios Altísimo. Sí, amén, amén. Amén. Y entonces él reconoció y él volvió en sí, dice esta parte. Y hermanos, es la parte que yo podría aportar en esta hora, porque realmente es algo que a mí me conmovió y es algo que me llamó la atención, que el Señor castiga, Él tiene su tiempo perfecto, fueron 7 años. Y al final del tiempo Él nos hace reconocer. Y Él no echa en poco este reconocimiento. Amén. El Señor les bendiga. Dios le bendiga. Voy a ser breve. Voy a hablar un poco la descripción del imperio babilónico. Amén. Este imperio era un imperio que estaba regado, como ustedes pueden observar aquí en el mapa, por el río Tigris y el río Éufrates. Amén. Estuvo formado por muchos pueblos en la antigüedad. Fue gobernada por reyes, pero durante el periodo del reinado del rey Nabucodonosor fue cuando este imperio, por decirlo de alguna manera, se hizo grande y poderoso. Amén. Era un imperio que estaba rodeado por muros y estaba estaba fortificado. Era codiciado por el oro que tenía. Era un imperio riquísimo. Fue llamada hermosura de reinos, tierra de mercaderes, grandeza de los caldeos, y como hoy en día la mayoría de nosotros lo conocemos, la Gran Babilonia. Amén. Entre las cosas que mi antiguo hermano comentó, que era reconocido por su poderío naval, por su grandeza militar, también destacaba por la fabricación de prendas de vestir y por su comercio. Sus habitantes eran idólatras, eran adictos a la magia, eran impíos. Como potencia eran arrogantes, eran seguros y confiados en sí mismos, eran opresores, crueles y destructores. En resumen, la Gran Babilonia ascendió a tal poderío porque fue un instrumento que Dios usó para castigar a muchos pueblos. Dios le bendiga. Muchas gracias. Lo bendigo. Aprovechando que tiene aquí más o menos para ver un poco algunos aspectos, Babilonia empezó, después fueron derrotados por el imperio medo-persa, pero Babilonia había derrotado al imperio asirio. El idioma que hablaban los asirios, o que realmente de donde se fue repartiendo a otras ciudades, por lo que nació en Nínive, el arameo, por lo cual es importante conocerlo. En media persa, el idioma caldeo. Los persas fueron derrotados por los griegos, de igual manera por los romanos. Ya si alcanzamos hablaremos de los griegos y de los egipcios. Muchas gracias, hermanos. Vamos a invitar a los hermanos de Fuenlabrada. Vamos a escuchar la parte de los jueces, que me la salté porque era una parte que era lo primero que tenía que estar, y después seguirán con la parte de Palestina. Invitamos, hermanos, que pasen. Y ya, yo empecé la clase a la 1. Acerca de los jueces. Los jueces son y fueron protagonistas. Ellos desempeñaban el cargo de jueces, que en ese entonces era totalmente idéntico a gobernar y también a reinar. En todo el Antiguo Testamento, esto era sinónimo de juzgar y de reinar. Había una característica fundamental, y es que Dios llamaba directamente a cada juez en un tiempo en el que había una gran necesidad de parte de Dios, una necesidad para que le librase a su pueblo de los opresores. Entonces, una vez librados, una vez habían sido oprimidos los enemigos, los jueces seguían desempeñando, por regla general, el papel de gobernantes, ya sea en la tribu de cada uno de ellos o en el pueblo en general.
habían sido puestos por Dios para eso, para gobernar. Podemos deducir de cada uno de los libros de los jueces que Dios siempre castiga a su pueblo cuando éste se aparta de su ley. Y también que Dios levanta un libertador cada vez que el pueblo necesita o que el pueblo pide auxilio a Dios. Amén. Bien, después de la muerte de Josué, hubo un periodo de quizá desorganización, de discordias y también de derrota que se describe en el libro de los jueces. Pero cuando el pueblo clamó a Dios, entonces la Biblia dice que Jehová, dice textualmente, Jehová levantó jueces que los librasen. Esto está en el libro de Jueces, en el capítulo 2, el verso 16. Estos héroes reciben a veces el nombre de libertadores, porque fueron instituidos para esto. Bien, entonces está claro que lo que otorga un nuevo sacrificio, lo que otorga un nuevo quizás significado a la palabra juez, es que fueron líderes en épocas de luchas del pueblo de Israel. Fueron grandes líderes que fueron instituidos y puestos por Dios para que gobernaran también a continuación y a posterior en los tiempos de paz. Podemos ver que quizá puede ser un tipo de Cristo, porque como a día de hoy nosotros, nuestro máximo y mayor líder es Jesucristo. Amén. También como podemos nosotros ser partícipes de esa bendición, somos conscientes de que Él vendrá para ser nuestro gran juez. Amén. Bien, a continuación vamos a representar a Débora. Doy gracias a Dios porque Él me tuvo en cuenta para ser jueza en el pueblo de Israel. Nunca pensé que Él me tendría para tan grande trabajo. Y aparte de eso, yo le daba consejos al pueblo de Israel y me sentaba en una palmera y le daba consejos porque también Dios me dio el privilegio de ser profetisa. Y un día el Señor Jesús me habló. Barak. Dime, Débora. El Señor no te dijo a ti que se iba a presentar contra los pueblos de los cananeos y iba a vencer a Sísara. Sí, así fue, me lo dijo. Pues prepara a 1000 hombres para que vaya y se enfrente porque Dios le dará la victoria. Yo solo iré si vas tú conmigo. Si tú no vas, yo no iré. Tendrás que presentarse en el monte de Tabor. Allí Dios le dará la gran victoria. Y yo iré. Pero ya no será la victoria de un hombre, sino que se dirá que una mujer venció a Sísara. Y cuando fue el momento ya de la batalla, Barak salió huyendo. Barak fue a pelear contra los pueblos de los cananeos y estando en la guerra, en la pelea, entonces Sísara sale huyendo porque él era el principal del ejército. Ven, Señor mío, puedes acostarte. Hay leche. Dame agua, tengo sed. Si hay alguien en la puerta que pregunte por mí, di que no estoy. Yo cuidaré de ti, no te preocupes. Así descansarás mejor, calentito.
¿Has visto a un hombre llamado Sísara, capitán de un ejército? Ven, Señor, te mostraré al hombre que tú buscas. Así entregó Jehová a Sísara en manos de una mujer. Y esa mujer, el nombre de ella fue Jael. Y después Barak y yo hicimos un cántico a Dios. Y a partir de ahí el pueblo de los cananeos se fue debilitando hasta que el pueblo de Israel ganó las batallas. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que son los jueces mayores y los jueces menores. Amén. Uno de los jueces menores fue Tolá, que está en el libro de Jueces 10, versículo 1 y 2, de la tribu de Isaacar. Reinó durante 23 años. No dice la Biblia que haya derrotado algún enemigo. Fue el juez más que todo, y al morir fue sepultado en la tierra donde vivían, que era Samir. Otro de los jueces fue Sangar, otro juez menor. Está en el libro de Jueces, el capítulo 3, versículo 31. Derrotó a los filisteos. Dice que mató a 600 hombres con una aguijada de buey. Estuve averiguando, estuve buscando. Supuestamente una aguijada sería un palo con la punta fina, o si fuera una especie de lanza, y tiene una especie como de U en la cual se mete para poder tirar, si es necesario, meterla y tirar y destrozar si llega a introducirse. ¿Ven? Comenzamos oyendo. Bueno, seguimos con los jueces mayores. Entre ellos tenemos Ahod. En hebreo se suele decir, si ustedes llegan a encontrar como Yud, es en hebreo. Vemos que los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Tuvo que llevar un tributo ante Ahod tuvo que llevar un tributo ante el rey Eglón, y cuando entregó el tributo lo asesinó. Luego Ahod convocó la gente a la montaña de Efraín y venció de esta manera a los moabitas. Esto es sobre Ahod. Débora ya lo hemos presentado y seguimos con Gedeón. Muy breve, pero eviten el saludo de una, pasamos así, una filita y van pasando. Dios les bendiga, hermano. Gedeón fue el quinto de los jueces del pueblo judío y es considerado como uno de los más sobresalientes por su obra guerrera. Gedeón significa guerrero, poderoso. Él era hijo de Joás, de la tribu de Manasés. La vida de Gedeón se sitúa en el llano de Ofrá, tras el asentamiento de los judíos, donde había asimilado los cultos idolátricos con las poblaciones aledañas. Tras esa infidelidad, Jehová les había castigado enviando enemigos a los madianitas, amalecitas, durante 7 años. Los israelitas, como en muchas ocasiones, se arrepentían y volvían a pedir perdón. En esta ocasión, Jehová envió su ángel a Gedeón para anunciarle que sería el libertador de su pueblo. Y Gedeón pidió una prueba tras un diálogo sarcástico que tenía con el ángel, porque no le creía. Así que el ángel le dio la prueba que pedía, abrazando un sacrificio con fuego milagroso. Al día siguiente, Gedeón destruyó el altar a Baal, y allí fue cambiado su nombre a Jerobaal. Este reunió un ejército que con diversas condiciones y pruebas lo redujo a 300 hombres. De 32.000 hombres fue reducido a 300 hombres, y Gedeón y su ejército atacaron durante la noche alrededor del campamento, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha la trompeta con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón.
por la espada de Jehová y de Gedeón, y produjeron tal confusión que los madianitas se asesinaban entre sí y tuvieron que huir despavoridos mientras eran perseguidos por las tropas de Gedeón. Sigue Jefté. Vamos a hacer una cosita, vamos a parar con los jueces y despuésito al final, uno por uno nadando un poquito lo que tiene para hacer el examen. Pasemos a Palestina. ¿Quién tiene Palestina? Solo él. El resto son los jueces todos ustedes. ¿Todos los que están ahí van a exponer? Bueno, me faltó apuntarlo a usted y a usted para que ahorita me den el nombre y a usted también, para tener en cuenta los que expusieron. ¿Vale? Vamos a dejarlo acá, mi hermano, me permiten, vamos a entrar en el examen.